El buen hablar es el arte de lo sencillo, es el arte de lo claro, y la sencillez y la claridad ayuda a que haya reacción en los que oyen el mensaje. Y es necesario conocer la realidad que hay para que el mensaje pueda ser también una respuesta a la realidad. ¿Qué encontramos en el Evangelio? A Jesús, que habla de la manera más sencilla. A Jesús que habla claro. Y a Jesús que habla directo al corazón. ¿Para qué? Para provocar reacción y que la misma gente saque sus conclusiones y también el modo para vivir. Y por eso Jesús hablaba en parábolas. Y las parábolas son ejemplos, comparaciones tomadas de la vida ordinaria que todo el mundo conocía. La siembra, la pesca, la semilla, todo el mundo le entendía. Entonces Jesús, su enseñanza la hacía de esta manera. Y buen maestro es aquel que lo difícil lo hace fácil. Buen maestro es aquel que lo complejo y confuso lo hace claro. Y miren, Jesús usando ejemplos tomados de la vida diaria de la gente, de la semilla que crece, de la semillita pequeña que cuando crece se hace un arbusto, donde llegan a cobijarse las aves del cielo. Jesús habla de la realidad más hermosa que es el reino de Dios, que es la salvación. Y lo hace para provocar reacción en la gente y que la gente tome sus decisiones, porque ante la salvación tenemos que decidirnos. La salvación no nos las impone Jesús así a la fuerza, sino que nos la propone. Y en medio de este mundo necesitamos nosotros propuestas claras. ¿Por qué? Porque hay tanta confusión. Miren ustedes, como una gran tormenta, como una gran avalancha, nos tienen atorados casi siempre en las noticias, malas noticias, guerras, violencias,
corrupciones, injusticias. Y los medios de comunicación casi solamente de eso hablan. Y hay que colar todo un periódico para tratar de encontrar una buena noticia. Especialmente cuando hay periódicos que les llaman así amarillistas. ¿Por qué? Porque solamente resaltan lo malo. Yo me acuerdo de una señora, hoy no sirvió el periódico porque no trajo noticias de asesinatos. Así decía esta buena señora. Y estamos atorados de tantas malas noticias que nos confunden. Y por eso necesitamos noticias claras, noticias directas y noticias sencillas, que sean buenas noticias. Y por eso el Evangelio es la alegre y buena noticia que Dios nos da. Y encontramos a Jesús hoy que nos presenta el reino de Dios. Ya hace unos domingos nos decía que el reino de Dios está cerca. Y porque el reino de Dios está cerca, porque la salvación está cerca, hay que recibirlo. Y el reino de Dios solamente se recibe en la fe. El reino de Dios solamente se recibe en una fe que nos lleve a la conversión y al cambio de vida. Dios es bueno. Dios es lindo, Dios es maravilloso en su amor, pero no es alcahueta de nadie. Es decir, Dios nos ofrece su amor, y aunque mi pecado sea rojo como la sangre, Dios lo hace limpio, lo hace blanco como la lana, como la nieve. Pero hay que convertirse y hay que cambiar. Y cuando esto pasa, al igual que la semilla sembrada, que es germinada juntamente con el agua y la tierra, sin que nosotros sepamos cómo, el reino de Dios ahí va creciendo. Oíme, Carmela, cuando ustedes siembran allá, ustedes se dan cuenta de cómo la semilla dentro de la tierra va funcionando. Nosotros vemos que la milpa creció, pero cómo se fue haciendo todo, la sabiduría de la naturaleza lo sabe. Y cuando es la siembra de la buena nueva del reino de Dios, es Dios que en su amor va haciendo crecer en nosotros la salvación. Y miren qué bonito el ejemplo que nos pone con la otra semilla. La otra semilla, ¿cuál es? ¿Cuál es la otra semilla? La mostaza. La mostaza es del tamaño de un jocote, la semilla, y de un mamey mucho menos, ¿verdad? Entonces la semilla de mostaza se la pone uno en la palma de la mano
hay un poco de aire y ve, se va. Pero si esa semilla de mostaza cae en buena tierra, esa semilla va a germinar, saldrá el tronquito, el tallo se irá haciendo más grueso, crecerá. Y dice Jesús que entre los arbustos, que son palos de regular tamaño, no son como la ceiba, ni como el tamarindo, ni como el conacaste, se convierte en el arbusto más grande, donde llegan a cobijarse, ¿quiénes? Todas las aves del cielo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la salvación es para todos y que al reino de Dios estamos llamados todos. Pero para que vaya creciendo en nosotros el reino de Dios, es necesario abrir el corazón, porque es el Señor el que siembra todo su amor. Y cuando uno cree, ya empezó en uno el reino de Dios. A veces, con todo esto de malas noticias, de realidades de corrupción, de realidades de pecado, de realidades de desigualdad, de realidades de odio y de guerras, tal vez uno puede preguntarse, ¿y qué puedo hacer yo? Eso que lo resuelvan los presidentes, eso que lo resuelva otra gente. Mal comienzo. Con los gobiernos anteriores que hemos tenido, ellos iban a resolver la situación si se fueron haciendo más corruptos y más ladrones. Entonces miren, ante todo eso, que es necesario que cada uno de nosotros, en su propio ambiente, en su propia comunidad, en donde vive, vaya sembrando la novedad del reino de Dios. Vaya sembrando la novedad de la justicia donde hay injusticia, de honradez donde hay corrupción, de verdad donde hay mentira. Y es en las cosas simples que nosotros vivimos donde tenemos que colaborar con el Señor para ir sembrando también el reino de Dios y para ir dando frutos de lo que el Señor ya ha sembrado en nosotros. Esto quiere ciertamente que paciencia, quiere paciencia. Y la paciencia es no desanimarse ante las contrariedades. La paciencia es no desanimarse ante los problemas. Porque cuando uno es impaciente, ¿qué es lo primero que hace? Vamos a preguntarle a un hijo de la Carmela, ¿qué es lo primero que uno hace cuando uno es impaciente, vos? Confundirse, equivocarse y tirar la toalla. Ya no perseveramos. El agricultor cuando siembra, ¿qué hace? Esperar con paciencia la cosecha. Pero esta espera tampoco es pasiva. Uno deja que crezca
y que nazca el tallito. Y después se va haciendo lo que corresponde. Y yo me pregunto, y me lo pregunto para mi vida, porque no estoy predicando para ustedes, estoy predicando para mi propia conversión. ¿Qué estamos haciendo? Cuando es bien fácil hablar, ya las cosas están mal y ya no hay compostura de nada. Y entonces viene el desánimo y ya no hacemos nada por transformar este mundo. Ya Dios sembró en nosotros, pero como respuesta en la vida de fe, tenemos que hacer lo que nos corresponde. ¿Por qué? Porque somos instrumentos de Dios. Que la palabra de Dios nos ilumine, porque Jesús nos ha hablado claro. Y el entendido, ¿a qué? A señas. ¿Acaso que somos burros para que se nos estén repitiendo las cosas? El entendido a señas. Y ya el Señor sembró en nosotros. Pero pongamos lo que nos toca. Pongamos el amor, pongamos la justicia, pongamos el bien, y en las cosas sencillas, como esa semilla y con la manera como Jesús nos ha hablado ahora, desde la simplicidad del amor, que nosotros podamos ir viendo cómo crece el reino de Dios en nuestra vida y cómo va creciendo también el reino de Dios en los demás. Hace 15 días, ¿de qué color se miraba el Cerro Miramundo? ¿De qué color se miraba? A ver, Roberto. Café, de la sequedad que había. Cayó un poco de agua y ¿cómo se ve el cerro ahora? Completamente verde. Que la sequedad que hay en nuestro corazón, el Señor con su palabra y con la Eucaristía que vamos a recibir, transforme nuestra propia vida.